Pues vamos a ver qué es lo que tenemos que analizar en este tipo de ejercicios para poder llegar al resultado. Entonces aquí básicamente lo que se nos está pidiendo es, bueno, en este caso estas dos fuerzas, la fuerza A y la fuerza P. ¿Sí? Todo eso a partir de esta fuerza B que nos están dando. Y el otro dato que nos están dando es este ángulo de 50. Pero tú el ángulo que vas a tomar en cuenta va a ser este de aquí. Y eso por lo siguiente, porque al donde el punto donde se están aplicando todas estas fuerzas es este, ¿sí? Entonces los ángulos que nosotros llegamos a utilizar son los ángulos que están formados alrededor de ese punto, ¿no? Que en este caso sería este otro. Entonces antes de poder iniciar el ejercicio tenemos que determinar cuál es la medida de este ángulo, ¿sí? Entonces aquí en este ejercicio se supone que, bueno, aquí hay una línea recta hacia abajo y este ángulo de 50 grados es esto de aquí, ¿sí? Es esto de ahí. Vamos a ver un poquito esto, vamos a moverlo para acá un poco, bueno, acá arribita, para analizar lo siguiente. Entonces aquí podemos imaginarnos que tenemos aquí se forma esta línea, este eje recto, perdón, este ángulo recto con estas dos líneas negras, ¿cierto? Por lo que este otro ángulo valdría 40 grados. Entonces aquí hay dos formas de analizar cómo nos va a quedar este ángulo de aquí. La forma, bueno, más común sería esta, ¿no? Aquí podemos extender esta línea hacia acá y imaginarnos que esta también la extendemos hacia acá, ¿no? Entonces podemos analizar lo siguiente. Todo este ángulo, perdón, todo este ángulo es igual que este otro. ¿Por qué? Porque son alternos internos. O sea, todo este. Y este ángulo junto con este de 40, como forman un ángulo llano, suman 180, por lo cual ese vale 140 grados. Vamos a ponerlo con rojo para que se note. 140 grados. Por lo cual mide lo mismo que este. Entonces este ángulo mide 140 grados también. Entonces ese es el ángulo que nosotros vamos a utilizar. Esa es la medida. No podemos usar este ángulo de 50 porque no se refiere o no se toman como referencia el punto donde están aplicando todas las fuerzas de las cuales se nos está hablando en este problema. Entonces una vez que ya tenemos este ángulo bien determinado, ya empezamos a resolver. Entonces como estamos hablando de equilibrio, se tienen que cumplir las siguientes condiciones: que la sumatoria de los componentes x sea 0 y también que la sumatoria de los componentes en y sea 0. Y bueno, además pues tenemos para calcular un componente x cualquiera, va a ser igual a la fuerza por el coseno de teta. Y similarmente para y va a ser la fuerza por el seno de teta. Ok, entonces esta es nuestra base, ¿no? Para empezar. Entonces empezamos bueno, vamos a empezar con los componentes de x. Entonces vamos a aplicar esta fórmula
para cada una de las fuerzas. Entonces vamos a empezar, digamos que con esta fuerza A. Entonces, como no tenemos un número específico, lo escribimos así tal cual. Entonces va a ser A por coseno. Y en este caso, pues como tenemos esta línea así recta hacia la derecha, ahí el ángulo lo consideramos como 0, ¿sí? Coseno de 0 grados. ¿Okay? Más, vamos a ver esta otra, que es la fuerza de 700 newtons. Entonces vamos a poner 700 por coseno de el ángulo que forma, que sería 140. Y por último, esta última fuerza P, sería más P por coseno. Y como está justo en el eje, en la parte negativa del eje horizontal, pues podemos determinar que está a 270 grados. Y todo esto nos tiene que dar igual a 0. Entonces empezamos a desarrollar. Entonces coseno de 0 nos da 1. Entonces A por 1 nos queda A. Más, este por lo pronto lo vamos a dejar así tal cual. ¿Sí? Porque al final de cuentas todo esto nos va a dar un número específico. Y coseno de 270 es 0. Por P nos da 0. Entonces ese último término se cancela. Y nos queda, por lo pronto la ecuación nos queda así. Entonces aquí en este caso pues ya nomás nos quedaría despejar el valor de A. Entonces sería A igual a, entonces pasamos este término al lado derecho y nos queda menos 700 coseno de 140. Entonces aquí ya nos quedaría así ya la respuesta. Bueno, aquí también depende cómo les pida dar la respuesta su profesor o profesora, ya que, por ejemplo, esta sería la única forma de representar la fuerza A exactamente. Pero no podemos hacer una aproximación con decimales. Entonces sacaríamos el coseno, perdón, es que está un poquito raro esa calculadora. Entonces es el coseno de 140. Lo multiplicamos por 700. Y bueno, nos faltaría multiplicarlo todavía por este signo negativo. Por lo cual pues nos quedaría que A es igual a 536.23. Entonces de nuevo, bueno, esta realmente sería una aproximación. Pero regularmente así es como se les pide que lo pongan, ¿no? En decimales. Entonces, esta es nuestra fuerza A. En este caso, en este ejercicio en particular, pudimos obtener esa fuerza desde la primera ecuación. No siempre va a ser así. A veces nos va a quedar un sistema de dos incógnitas. Y que pues que tenemos que resolver por el método que mejor el que mejor entiendas, ¿no? Pero por lo pronto esta primera parte ya nos permite obtener la fuerza A. Entonces, el siguiente paso va a ser ahora enfocarnos en los componentes Y. Entonces tendríamos que ahora, en vez de poner A por seno de 0, ponemos la fuerza que ya encontramos, que es equivalente a 536.23 por seno de 0 grados. ¿Sí? Sería esta fuerza. Después seguiría, básicamente aquí lo que hacemos es que tomamos esto mismo, pero en vez de coseno utilizamos seno. Entonces sería 700 seno de 140. Y más, y sería la fuerza, la P, que aún desconocemos, por el seno de 270. Y de nuevo todo esto nos tiene que dar 0.
Entonces, ya que tenemos nuestra ecuación, pues ya es cuestión de empezarla a desarrollar. Entonces, seno de 0 nos da 0, por lo cual este primer término desaparece, ¿sí? Se hace 0. Este, de nuevo, por lo pronto lo vamos a dejar así tal cual, 700 seno de 140. Y seno de 270 nos da menos 1, por lo cual aquí nos quedaría menos p igual a 0. Ok, entonces aquí ya no sería cuestión de, de nuevo, despejar p. La primera parte sería menos p igual a menos 700 seno de 140. Y pues aquí para quitarle este signo negativo, pues lo que hacemos es de que a todo por completo lo multiplicamos por menos 1. Entonces ya sí nos quedaría menos 1 por menos p, nos quedaría p. Y menos 1 por menos 700 seno de 140 nos quedaría más 700 seno de 140. Tenemos nuestra calculadora y ponemos el seno de 140 y lo multiplicamos por 700. Entonces eso nos da 449.95. Entonces ya tenemos nuestro resultado, ya tenemos las dos fuerzas que desconocíamos. Entonces en esencia, aquí en este tipo de ejercicios, la base es esta. ¿Sí? Son estas 4 fórmulas. Y el detalle al que tienes que estar bien, al que deben estar bien atentos, es esta cuestión de los ángulos. Entonces, de nuevo, los ángulos que se van a utilizar son los que toman como referencia el punto en el cual están actuando todas las fuerzas que a nosotros nos interesan, ¿no? Que en este caso pues, es este punto. Por lo cual nosotros en todo caso utilizaríamos los ángulos que se formaran a su alrededor, ¿sí? Entonces por eso a esta fuerza A lo tomamos con un ángulo de 0 grados. A esta fuerza B pues se forma este ángulo de 140 y a esta fuerza P se forma este ángulo de 270.